Seguidamente damos lugar al tercer panel titulado Federalismos y Autonomías, Aspectos Políticos y Presupuestarios, Descentralización o Centralización Política y Económica. Preside el panel el doctor Facundo Martín, su vicepresidencia está a cargo del doctor Jorge Pasquarelli y se desempeña como secretaria la doctora Verónica Lastra. El doctor Facundo Martín es abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Procesal y máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. El doctor Jorge Pasquarelli es máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia y en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario. El juez de Cámara en el Futuro Civil y Comercial Laboral y de Minería de la ciudad de Neuquén. Les damos la palabra. Buenos días a todos y a todas. La presentación del presente panel estará a cargo de Ana Mastromarino. Es profesora asociada efectiva del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Torino. Posee acreditación a profesora catedrática de Derecho Constitucional Comparada y es codirectora de la revista Derecho Comparado y Europeo. Además de ser miembro del Comité de Redacción de la revista Derecho Público Comparado, del Comité de la Dirección de Revista Derecho Regional y de la Asociación de Derecho Público Comparado y Europeo. Bienvenida, la escuchamos, doctora Mastromarino. Bueno, gracias. Los primeros momentos de esta charla les voy a dedicar a los agradecimientos y a una advertencia. El agradecimiento es por la invitación y la acogida que me habéis reservado, a todos nosotros. Me siento honrada y os felicito por la organización de este evento y sobre todo porque habéis apostado para un evento presencial y esto no es poco en esta temporada. Aquí he podido encontrar tantos colegas, tantos amigos, amigas y ha sido un placer porque han sido años difíciles bajo todos los sentidos. Nosotros juristas hemos hecho nuestra parte, hemos jugado un papel importante. Al principio quizá no, pero mientras pasaban los meses nos hemos dado cuenta que mucho podíamos hacer y teníamos que hacer contra una idea, digamos, biopolítica de lo que estaba pasando. Y hemos hecho un trabajo importante para preservar el Estado de Derecho, el amparo de los derechos que una situación tan difícil estaba poniendo a riesgo. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, sobre todo porque hemos seguido trabajando allá, acá, con la tecnología, hemos compartido lo que nos estaba pasando, hemos compartido informaciones y eso ha sido una verdadera fuerza. Así que os felicito porque este momento es un momento de alegría, de reencuentro, pero sobre todo es el momento que, bueno, marca el éxito que hemos tenido como jurista en salir de todo esto y salir preservando algunos elementos fundamentales de nuestros sistemas. La otra es una advertencia. Mi charla va a ser, quizá en algunos momentos, os va a parecer un poco teórica. También la presentación de un panel necesita algunos elementos teóricos. Mientras pensaba y organizaba esta ponencia, tuve que confrontarme con lo que está pasando en Europa. Y quizá en algún momento pensé que lo que iba a decir parecía ya, bueno, casi sin sentido. Hablar de teoría, hablar de federalismo, de capacidad de vivir a más allá del nacionalismo, pues parecía casi sin sentido. Decidí no cambiar mi ponencia y os voy para hablar de federalismo, de multinacionalismo, de capacidad de vivir juntos, porque sigo pensando que el mismo papel de que hablaba antes es el que vamos a jugar ahora, en un momento más duro, quizá por lo menos en Italia y en Europa. Así que yo creo que podemos hacer muchísimo para estar firmes en nuestras convicciones, también cuando nos parece tan lejos de la realidad. Y bueno, hecha este agradecimiento de corazón y esta advertencia, creo que podemos empezar a decir que en las últimas décadas la descentralización
bueno, ha ido tomando una importancia creciente, así como todas las fórmulas, los tipos de organización territorial del poder. Hemos empezado a preguntarnos si se podía organizar el poder en el territorio, cómo se podía hacer y si era necesario hacerlo. Yo digo siempre que de alguna forma la descentralización se ha convertido en el brand del constitucionalismo del último siglo. Hasta el más pequeño de los países, en Europa también, se van descentralizando. Y esto, evidentemente, tiene muchas razones. Yo creo que una razón en particular es la globalización. Robertson habla de una glocalización, o sea, de un efecto contrario a lo que es la globalización. El miedo al vacío, ayer se hablaba del horror vacui, de ese espacio que de alguna forma la globalización produce al no tener puntos de referencia. Allí es donde buscamos nuestras raíces y volvemos sin querer a lo local. Y lo local se convierte en algo que también nos puede amparar, un lugar donde sentimos que podemos desarrollar nuestra individualidad. Otro elemento que ha generado este éxito de la descentralización es evidentemente la crisis de la representación. Aquí no voy a detenerme porque evidentemente todos sabemos que en este sentido la descentralización se convierte en una oportunidad de buscar nuevas formas de democracia. Otro elemento, otra razón, es el cuidado que se ha otorgado en las últimas décadas a los derechos culturales y a la diferenciación en general. Evidentemente, los derechos culturales son un espacio que puede ser amparado, protegido, muchas veces mejor a nivel territorial. Y aquí me centro un poquito más en el tema europeo. En mi espacio europeo un elemento de descentralización ha sido la Unión misma, porque su gestión de los recursos económicos y de las políticas tienen como punto de referencia más las regiones que el Estado. Y por lo tanto eso me parece que son elementos que podemos buscar como comunes a pesar del caso europeo. ¿Qué pasa con esta descentralización intensificada? Yo creo que tenemos dos efectos evidentes a todo. Primero, el convergir de un modelo federal en aquello regional. Cuando te formas en el derecho comparado, se dedica mucho tiempo al estudio de la forma regional y de la forma federal. En los últimos años es evidente que hay una literatura enorme que dice que esta distancia entre el federalismo y el regionalismo ya se va acortando, no existe. Estamos frente a modelos más fluidos, más sencillos en sus diferencias. El otro tema es que si la distancia entre federalismo y regionalismo se acorta, pues mejor hablar de federalismo. Tenemos una intensificación del uso del término federalismo y esto nos lleva a utilizar el término federalismo más allá de lo que puede ser el marco tradicional del federalismo mismo. Bueno, ¿por qué esto pasa? Seguramente porque el federalismo tiene una flexibilidad muy alta. Es un modelo territorial, de organización territorial, que permite su adaptación a cualquier situación. Es por eso que la doctrina suele hablar de federalismi al plural y no de federalismos, y al plural y nunca como un modelo único. Bueno, de otra parte, si esto representa, esta flexibilidad representa un punto importante, un punto de fuerza, también representa su fragilidad. Porque claro, siendo una fórmula que se adapta a muchas situaciones y es flexible, bueno, quizá hemos aprovechado un poquito demasiado respecto a lo que podía ser el federalismo y nos estamos acercando a fórmulas de descentralización que me parece se van alejando de la esencia del federalismo mismo. Y es justamente buscar esa esencia que nos permite volver a decir, estoy firmemente convencida de esto, que en realidad entre regionalismo y federalismo hay una enorme diferencia. Y esta diferencia yo la busco y la encuentro en el protagonismo constitutivo que tienen
las entidades federales, un protagonismo constitutivo que las regiones no tienen. ¿Y dónde veo este protagonismo constitutivo? Bueno, lo veo sobre todo en la capacidad de participar a la escritura de una constitución, o si no han podido participar por varias razones en el momento constituyente, en su capacidad de participar a la revisión constitucional. O sea, el amending power, en mi forma de ver el federalismo, es realmente el punto de caída de diferencia entre regionalismo y federalismo. Bueno, esto donde lo veo sobre todo, dentro de la forma federal por, digamos, el federalismo desagregado, ese federalismo que nace a partir de una desagregación de un Estado unitario. Claramente es una fórmula bien conocida ya por Friedrich, pero muy poco analizada por el gran maestro. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía mucho más éxito lo de unirse, lo de buscar formas de hacer estados como Estados Unidos y otros que podían tener una mayor extensión territorial. Bueno, ahora mismo estamos viendo que mientras los procesos de agregación federal se han prácticamente parado en el mundo, tenemos muchísimos procesos de desagregación en sentido federal. Y esto también por todas las razones que hemos dicho antes, evidentemente se vuelve a lo local, a la protección de la... Y esto facilita otra vez la asimilación con lo regional. Pero cuidado, justamente la observación de estos casos nos da la clave para reafirmar que estamos frente a dos modelos diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando estamos frente a una reivindicación por parte de algunas comunidades, y son sobre todo reivindicaciones culturales, allí ellas no quieren quedarse dentro del marco del Estado regional, piden algo más, o sea, piden ese protagonismo de que los hablaba antes. ¿Dónde lo vemos muy bien? Yo creo que emblemático es el análisis de Bélgica y España en Europa. ¿Por qué lo digo? Porque Bélgica y España han tenido el mismo problema de desagregación de la sociedad, pero mientras Bélgica ha llegado por fin a una reforma federal, España no se, convence en esta dirección. Ahora no podría porque el momento es sumamente difícil, sumamente delicado. Entonces vemos que aquellas reivindicaciones ya se han convertido en reivindicaciones secesionistas y la situación pone en riesgo la unidad, no tan solo territorial, sino en este momento social de la sociedad. Entonces, allí el caso Bélgica y el caso español, sobre los que evidentemente no puedo detenerme, pero son paradigmáticos para entender el rol que el federalismo puede tener en situaciones de equilibrio de la unidad territorial. Y nos llama otra vez la atención sobre la distancia que hay entre federalismo y regionalismo. Pero también el caso de Bélgica y de España nos ayuda a hacernos algunas preguntas que me parecen muy importantes en este momento. Y en primer lugar, la pregunta es, frente a esta intensificación del federalismo, ¿podemos decir que realmente nos encontramos frente a un fortalecimiento de los valores del federalismo? No es lo mismo. O sea, si hemos dicho que el federalismo se puede adaptar a muchas situaciones, estas situaciones son realmente experiencia de valores federales. ¿Cuáles son los valores federales a los que hago referencia? Primero, un Estado federal es un Estado plural. No puede ser otra cosa. Un Estado federal es un Estado plural que pone la defensa de la asimetría como tarea fundamental. No como excesión. La asimetría en un Estado federal no es un estado de excesión, es, expresión de la otredad. Es un término que se va difundiendo muchísimo, es la capacidad de ver el otro, así tal como es, un pluralismo importante. El federalismo tiene entre valores la responsabilidad y la lealtad. ¿Sí? Lealtad mutua entre los sujetos constitucionales. Esto va mucho más allá del reparto
de competencia, estamos mucho más allá, no estamos hablando simplemente de saber qué haces tú, qué hago yo, es una lealtad mutua, es reconocerse otra vez y otra vez la otredad, que puede estar también en sujetos institucionales. Un Estado federal es un Estado que reconoce el gobierno coordinado y compartido entre centro y periferia, pero también entre las entidades federales. Un Estado federal es un Estado que reconoce la multilateralidad y la cooperación como fundamento. Y, en fin, un Estado federal es un Estado que lleva al cabo políticas de reconocimiento. Te veo, te entiendo. Eso es interesante, ¿por qué? Porque en realidad hoy nos estamos enfrentando a federalismo que no tiene nada que ver con estas situaciones. Yo digo que estamos frente no a una intensificación de los valores federales, sino más bien a la intensificación de un federalismo aterciopelado, un federalismo que está neutralizando su naturaleza. Y cuidado, si es verdad que por lo menos hay si es verdad que es importante hablar de esto en este panel. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos, el dato económico, el dato financiero, que están facilitando esta forma de hacer federalismo. Hay un tercer dato que quiero aquí poner en la mesa y que nos da la sensación de que hay un cambio enorme en el federalismo. En los últimos años, las reivindicaciones del federalismo no son reivindicaciones culturales, son reivindicaciones económicas. Hablamos de una secesión de ricos. ¿Y por qué? Porque hay partes del territorio que entienden el federalismo como una fórmula para sacarse de obligaciones solidarias. O sea, el federalismo ya no es una fórmula para avanzar juntos, sino una fórmula para que yo pueda aprovechar de mis recursos. Esto es particularmente evidente en lo que llamamos la secesión de los ricos. Pero hay un elemento más al dato económico nacional, y allí ya voy concluyendo, que quiero poner en la mesa porque me parece importante. Mientras hemos dicho que el federalismo era, digamos, una solución para reivindicaciones culturales, lo que estamos viendo hoy es que el nacionalismo se está convirtiendo en la excusa, digamos, ideológica para llevar al cabo procesos federales que tienen como elemento fundamental el dato económico financiero. Y así alimentamos un nacionalismo que es un nacionalismo populista. Es un nacionalismo que nada tiene que ver con los estudios de Linz, de Stefan, sobre la posibilidad de alcanzar niveles de multiculturalismo elevados dentro del federalismo. Lo que estamos viendo es eso, un federalismo abusivo. Entonces, tenemos que volver a la esencia del federalismo, a la esencia de esa, digamos, fórmula política que nos permite de distinguir la unidad y la uniformidad. No es lo mismo, se puede ser unidos y no uniformes. Se puede aceptar la conflictualidad que el federalismo lleva dentro, necesariamente, porque la conflictualidad no es patológica en un sistema, es fisiológica. ¿Por qué? Porque el sistema democrático es un sistema plural. Tenemos que aceptar la conflictualidad y sobre todo la tarea de un gobierno, la tarea de quien gobierna no es eliminar la conflictualidad, es gestionarla. Yo no quiero estar en un estado donde se elimina la conflictualidad porque es que están eliminando algo. Entonces tenemos que concebir un Estado federal que pueda realmente salir de una, digamos, cueva del nacionalismo donde otra vez no quieren tirar. Concluyo diciendo que evidentemente lo que está pasando en Europa es un retroceso y muy evidente, y el retroceso es en la forma en la que estamos nuevamente dándole espacio a algunos elementos que no son de protección de derechos culturales, sino que son profundamente expresión de un nacionalismo excluyente. Cuando se decía que el federalismo no puede, digamos, ser compatible con el nacionalismo, estábamos hablando de un nacionalismo excluyente. Lo que hemos descubierto es que el federalismo es evidentemente compatible con una idea de democracia plural que lleva consigo las
certidumbre que la otredad es la forma de vivir juntos, lo de reconocer, o sea, te veo, te reconozco y te acepto. Y acepto la conflictualidad que pueda nacer entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctora Mastromarino. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Marcelo López Alfonsín. Es profesor de grado, posgrado y doctorado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Magíster en Ambiente y doctor en Derecho con orientación en Derecho Constitucional. Expresidente de la Administración de Parques Nacionales. Y actualmente es presidente de la Cámara Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sean, por supuesto, inevitablemente mis primeras palabras de agradecimiento para el querido amigo Alejandro Amaya y para Luca Mesetti, verdaderos factotum de nuestro encuentro de ayer y de nuestro encuentro de hoy, maravillosamente organizado. Dentro del tema federalismo, decidí tomar un tema caro a mis afectos y también un tema que he desarrollado un poco tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de la investigación, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la Argentina, es decir, nuestros parques nacionales en la Argentina. En una provincia de Neuquén, que cuando solía venir de visita como presidente de Parques Nacionales siempre me aclaraban las autoridades locales que era una provincia que limitaba al norte con la provincia de Mendoza, al oeste con la provincia de La Pampa, al sur con la provincia de Río Negro y al oeste con parques nacionales. Es decir, para que tengan idea lo que significa el sistema de parques nacionales, en particular en esta provincia, que es donde mayor desarrollo tiene desde el punto de vista territorial el sistema de protección de las áreas protegidas. Digo esto con algunos datos duros para empezar. Para que tengamos en claro, los parques nacionales en la Argentina son espacios territoriales donde existe dominio y jurisdicción federal. El dominio y la jurisdicción le corresponde a un organismo que es la Administración de Parques Nacionales, que fue creada ya por el año 1933. En ese momento se llamaba el Servicio Nacional de Parques Nacionales, un poco a la usanza de lo que, con el modelo de lo que en Estados Unidos se conoció como el primer organismo de gestión, que es el National Park Service. El primer parque nacional es el que van a visitar los extranjeros mañana, Bariloche, el Parque Nacional Nahuel Huapi, y el que los paraguayos conocen porque es en el límite también, junto con nuestro país, el Parque Nacional Iguazú. Esos fueron los dos primeros parques nacionales creados por ley en el año 1933. El primer organismo se creó en el año 1933 y desde 1980 la autoridad de aplicación de la Ley Orgánica de Parques Nacionales, Reservas Nacionales y monumentos naturales es la Administración de Parques Nacionales según la Ley 22.351. La totalidad de los parques nacionales hoy son 50, tenemos 50 espacios naturales que son reconocidos con distintas categorías de manejo, pero parques nacionales al fin. Para que tengan idea de números, si no contamos la Antártida, que en sí mismo es un espacio protegido, sin la Antártida son casi 18 millones de hectáreas. Es el 3.97% del territorio. Es decir, la Administración de Parques Nacionales administra más que, por ejemplo, el territorio de la provincia de Tucumán, para que tengamos en cuenta, o de Misiones. Y si contamos la Antártida, ahí el número se resume al 3,32% de espacios protegidos, son un poquitito apenas más de 17 millones de hectáreas. Es decir, son números significativos que sobre todo para los que vivimos en Buenos Aires, sobre todo para los porteños y que conocemos nada más que los parques nacionales cuando nos vamos de visita a las cataratas o cuando nos vamos de viaje egresados a Bariloche, son poco reales, pero la verdad es que en el diseño del federalismo argentino es un elemento bastante importante. ¿Por qué digo esto? Porque los parques nacionales se crearon originariamente, estos que les mencioné, sobre viejos territorios nacionales. Eran los viejos territorios que
que eran dominio y jurisdicción del gobierno federal, que estaban previstos en la organización constitucional originaria, la Ley de Territorios Nacionales era de 1803, donde no importaba tanto el destino que se le daba, porque siempre estábamos hablando de dominio y jurisdicción federal. En cambio, cuando las provincias empiezan a ser las nuevas provincias, dejar atrás su pasado de territorios nacionales, me refiero fundamentalmente a la década de 1950, en el último gobierno, el segundo gobierno peronista, y después con el gobierno de facto de la Revolución Libertadora, todos los territorios nacionales iniciaron un proceso de provincialización, el último más importante, el de Tierra del Fuego, en el año 1992, y ahí aparecía algo que es central para el federalismo. Todas estas nuevas provincias, estos nuevos agentes del sistema federal, empezaban a reclamar el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Es una cláusula reivindicativa que aparece en la Constitución de Rauquén, en la Constitución de Río Negro, en la Constitución de todas las provincias patagónicas, en la de Misiones, en la de Chaco, en la de Formosa, en la de La Pampa, etc. Una cuestión que de alguna forma había venido a partir de un proceso inverso. Constitución del año 1949, primer gobierno peronista, justamente lo que se había señalado era la nacionalización de los recursos naturales. El famoso artículo 40 de la Constitución del 49 establecía esto, fundamentalmente lo que tenía que ver con los recursos naturales y renovables. Aclaro, esto no era una posición del peronismo, para decirlo en términos sencillos. Todos los partidos políticos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían esa posición de dominio nacional sobre los recursos naturales, que tenía que ver fundamentalmente con una cuestión de la salida de la guerra, es decir, con una visión de la soberanía muy condicionada por la situación post-conflicto bélico. Es decir, conozco, así como la Constitución del 49, el radicalismo, la Declaración de Avellaneda, el Partido Comunista, el Partido Liberal o el Partido Conservador. Todos los socialistas, todos los espacios políticos tenían esta visión muy de ese contexto. Sin embargo, lo que hacían las nuevas provincias en este contexto es decir, señores, ahora que nos sentamos a la mesa del concierto federal, quiero reivindicar el dominio de los recursos naturales. Ya no soy territorio nacional, soy una nueva provincia, como los viejos, como los históricos 13 ranchos que conformaron en algún momento la Confederación Argentina y la primera organización nacional, incluida después con Buenos Aires, con su incorporación en 1860. Entonces, esta reivindicación estuvo latente durante muchísimo tiempo y se concretó en el año 1994 en la reforma constitucional. El último párrafo del artículo 124 introducido en la reforma constitucional establece justamente el reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales a cada una de las provincias de esos recursos existentes en sus territorios. Para mí esto es no solo un giro copernicano en relación con lo que había dicho la Constitución del 49 y lo que en general prácticamente, sobre el cual no se había expresado prácticamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un solo voto muy interesante, un voto disidente de Pedro Frías en una causa de YPF por el tema contra la provincia de Mendoza, donde se estableció un tema de regalías, y ahí aparece lo que es el gran desafío que Ana de alguna forma también alude con los estándares que propone, que es el federalismo de concertación, el federalismo de cooperación y no el federalismo de confrontación entre los distintos agentes de un sistema federal. Este federalismo de concertación es el que encuentra su constitucionalización en 1994. De acuerdo a una de los objetivos que tenía en sí mismo el proceso constituyente reformador o derivado, que era el fortalecimiento del federalismo. Recuerden, la reforma del 94, a la cual ayer mi presidente del Consejo de la Magistratura traía presente, tenía tres objetivos. Por un lado, la atenuación del presidencialismo, también ahí no nos fue, seamos sinceros. La afirmación de los derechos fundamentales, la ampliación del garantismo constitucional, creo que ahí no fue muy bien. Y en una situación más equilibrada, con pros y contras, con debes y haberes, está el tema de la afirmación del federalismo.
o de la reafirmación del federalismo. Creo que el aspecto central de la profundización del federalismo es este, y creo que desgraciadamente no somos lo suficientemente conscientes de lo que significa esto en el sistema ya no solamente institucional o de reparto competencial, sino también en el sistema económico y en el sistema fiscal. Pero desgraciadamente los actores políticos, me parece, y en esto no hago distinción partidaria, sino simplemente de una totalidad de actores políticos, no estuvieron totalmente a la altura de las circunstancias de lo que significa este cambio copernicano que se dio en la Reforma 94. ¿Qué impacto tiene esto en todo el proceso de constitucionalización del ambiente? El siguiente: la cláusula ambiental del artículo 41, en su tercer párrafo, resuelve de alguna forma un tema que era novedoso. ¿Qué hacer con la protección del derecho al ambiente? Año 1994 era un tema que recién estaba apareciendo al debate público. Y en materia competencial, el constituyente del 94 dice que le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, a mi modo de ver, leyes especiales, más cercanas a las leyes de desarrollo constitucional español que a las leyes de fondo que establece nuestra legislación constitucional, y a las provincias las necesarias sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Es decir, que el piso de protección ambiental lo va a fijar la Nación y el techo de protección ambiental se lo reserva cada una de estas provincias, cada una de las provincias con su legislación complementaria. Piso Nación, piso federal, en virtud del principio de lealtad que vos mencionabas, Ana, y complementación justamente de reafirmación de esto. ¿Por qué? Porque obviamente aquel que es el titular del dominio es el primer responsable de la gestión, es lo natural. Ahora, es un juego difícil y es un juego de gran tensión entre la Nación y las provincias. Entre otras cosas, y esto es lo que me encargué de desarrollar en su momento en la investigación de mi tesis, porque justamente los modelos en los cuales aparecen son distintos. Nuestro sistema federal nace básicamente del modelo federal norteamericano. Y este modelo de organización competencial es mucho más parecido al español. Son los dos sistemas que yo analizo justamente. ¿Y por qué digo que es más parecido al español? Porque justamente tuvo mucha influencia la cláusula del artículo 45 de la Constitución española. Pero lo que se olvidaron los convencionales constituyentes es que el sistema federal norteamericano, nuestra matriz, tiene un sistema de reparto de competencias entre la Nación y las provincias que surge de lo que es nuestro artículo 121, el ex artículo 124. Las provincias conservan todo el poder que expresamente no le delega a la Nación. En cambio, en España es exactamente inverso. El que reparte las barajas es el Reino de España a cada una de las 13 autonomías. Entonces, ¿quién es el dueño de las cartas? Es fundamental al momento de entender el reparto competencial. En una son las provincias, las 13 históricas más las que se ampliaron y reivindican el dominio de sus recursos naturales, que el constituyente le reconoció en el último párrafo del artículo 124, a mi modo de ver correctamente con esta idea de profundización del federalismo, pero por el otro lado tenemos otro sistema que de alguna forma nos sirve para establecer estas reglas de presupuesto mínimo y leyes de desarrollo constitucional con un esquema en el cual es el Reino de España el verdadero dueño de las barajas al momento de establecer esos criterios de reparto. ¿Esto genera tensiones? Sí, inevitablemente genera tensiones. Y sobre todo genera tensiones en las reivindicaciones todavía actuales hoy de muchas provincias en relación con los recursos naturales. Acá yo les haría algo muy real. Por supuesto, lo que reclaman las provincias no son los recursos naturales sobre los cuales tienen que poner plata para su protección. Seamos sinceros, lo que reclaman básicamente las provincias son aquellos recursos naturales renovables sobre los que no hay que poner mucha plata y en general se saca mucha plata de su exploración. Provincia de Neuquén es clarísimo en este sentido. Nunca me reclamaban a mí cuando era presidente nacional qué hacer con los bosques nativos. Siempre me preguntaban, siempre el reclamo de Neuquén era por una silla en YPF, está claro. Pero eso tiene que ver, insisto, con una visión del federalismo de alguna forma que no cumple con esa idea de cooperación que estábamos mencionando. En esta situación de tensión entre nación-provincia, producto de esta reafirmación federal de la reforma del 94,
no acompañada del todo con la gestión por parte de los actores, no hay, y hasta donde yo entiendo no está en discusión, una verdadera reforma del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, de la Ley Orgánica de Parques Nacionales que permita reflejar esta nueva realidad. Provincias que son los titulares del dominio originario de los recursos naturales. Esto implica tirar por la borda la idea del dominio y la jurisdicción por parte del Estado federal sobre algunas áreas protegidas que merecen una especial consideración en virtud de la conservación de la naturaleza, en virtud de la protección de la diversidad biológica, un mandato constitucional expresamente reconocido también en la Reforma 94. No, pero evidentemente es una nueva realidad que hay que tener que poner arriba de la mesa al momento de la resolución y de la conciliación de estos intereses en juego. En general, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cada vez que ha habido un conflicto entre nación y provincias en relación con parques nacionales, ha sido unánime en defender la competencia federal y en defender al sistema federal de áreas protegidas, a la administración de parques nacionales. Me tocó protagonizar 2 juicios justamente con la provincia de Neuquén, donde eran básicamente cuestiones vinculadas con límites, 2 lotes pastoriles entre el Parque Nacional, el límite norte del Parque Nacional Nahuel Huapi y el inicio por el sur del Parque Nacional Lanín. Y hay algunas cuestiones que se resolvieron por ese lado y después hubo exabruptos, como siempre ocurre en nuestro querido país. Entonces, sobre la base de que son el dominio originario de los recursos naturales, por ejemplo, ya en lo que va de este siglo, un gobernador, el de la provincia de San Luis, en algún momento decidió denunciar el pacto que firmó en su momento otro gobernador con el presidente Menem, el gobernador era Adolfo Rodríguez Sá, con el presidente Menem para la creación de un parque nacional, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Aquellos que lo conocen, un hermoso parque que está en esa provincia. ¿Qué había decidido el gobernador de la provincia de San Luis en medio de sus peleas con el gobierno nacional? Y había decidido que iba a expropiar un parque nacional. Ajá, muy bien. Pero no termina ahí. Decidió que para expropiar ese parque nacional lo iba a hacer por una ley provincial y dado que el gobierno nacional le debía un montón de plata a la provincia de San Luis, esa expropiación iba a ser simbólica, 1 peso. Bueno, ya es bastante difícil de explicar desde el punto de vista del artículo 17 de la Constitución. Pero después, como el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, está muy comprometido con la lucha de los pueblos originarios, ese parque nacional, que ya no iba a ser parque nacional, sino que había vuelto a la provincia, iba a estar bajo la propiedad de la comunidad y de la nación Huarpe. Todavía no se encontró domicilio constituido para mandarle la cédula de esa resolución a la nación Huarpe. Pero bueno, salió por todos lados. Hubo un montón de gente, inclusive, que aplaudía esta decisión inteligente y progresista de este señor que se llevó puesto el sistema federal, el sistema republicano, el derecho constitucional, todo junto en un solo acto. Pero quédense tranquilos, esto igual por suerte fue una medida cautelar que la Corte duró 48 horas, al igual que últimamente están ocurriendo con otras. Bueno, por eso a veces se la hacen fácil a la Corte. A veces, otra vez también, Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, el entonces gobernador de la provincia de Misiones estaba muy peleado también con el gobierno nacional en los últimos años y decidió que ese Parque Nacional Iguazú, creado en el año 1933, en realidad después de la reforma del 94, la provincia era titular de los recursos, con lo cual era titular del recurso agua. Entonces, en el Parque Nacional Iguazú provincializó las cataratas. Duró 48 horas también esa ley provincial, pero dijeron, toma de la buena, por lo menos, digamos, en serio, honestamente. Pero bueno, a veces, insisto, se la hacen fácil a la Administración de Parques Nacionales y a veces se la hacen fácil a la Corte para que siga custodiando estos parques nacionales para las presentes y futuras generaciones, porque en definitiva de eso se trata un sistema nacional de áreas protegidas con dominio y jurisdicción federal sin mayores esfuerzos. Pero acá sí quiero centrarme en lo que me parece son
es hoy una de las grandes asignaturas pendientes que tiene el federalismo, o el federalismo ambiental, me voy a referir más especialmente en relación con esta cuestión. Van a encontrar mucha jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina en relación con el contenido del derecho al ambiente sano. Ayer se mencionó el caso Mendoza, hay muchos casos vinculados con bosques nativos, hay mucha jurisprudencia vinculada con lo que es el desarrollo del derecho ambiental por parte de las decisiones de nuestro máximo tribunal. Sin embargo, no encontramos decisiones claras, concretas, en relación con lo que tiene que ver con el dominio originario de los recursos naturales. Y en relación con cómo entender de una forma clara y de una forma constitucional, en última parte, esta tensión entre la gestión del titular del dominio, cuando por otro lado hay una derivación o una delegación legiferante al Congreso de algunas leyes especiales que tienen que ver con la ordenación desde el punto de vista legislativo de la protección ambiental. Esa para mí es una de las grandes asignaturas pendientes y uno de los grandes desafíos. Y creo inevitablemente que esta ley del año 1980 debe ser revisada a la luz justamente de un proceso como el de la reforma constitucional del año 1994 que impactó muy fuertemente en un aspecto del federalismo ambiental no muy desarrollado. Voy terminando porque me quedan acá menos de 2 minutos. Básicamente, los parques nacionales argentinos, si uno tiene que darle una naturaleza jurídica, son establecimientos públicos de utilidad nacional, en los términos del artículo 75, inciso 30, el viejo artículo 67, inciso 27, destinados a la conservación de la naturaleza. El verdadero encuadre constitucional está ahí. Así lo ha hecho la jurisprudencia de la Corte en las últimas resoluciones, a mi forma de ver, adecuadamente. Ahora, ese también es un tema poco desarrollado en lo que tiene que ver con el impacto sobre el federalismo. Creo que es un tema sobre el cual vale la pena revisar estas cuestiones a la luz ya no del conflicto político más hilarante como los que les he contado a ustedes para que recuerden estas anécdotas, sino con una mayor profundidad para poder desarrollar ese federalismo de cooperación que es nuestra gran asignatura pendiente desde el punto de vista del diseño federal. En este aspecto creo que es nuestra gran asignatura pendiente, aparte del federalismo fiscal que sé que las dos compañeras de panel van a tratar, es decir, van a hablar de plata, es la gran asignatura pendiente, porque lo que no debemos olvidarnos es que el federalismo es esencialmente, siguiendo el modelo norteamericano, el argentino, un sistema de división de poderes. El federalismo es un sistema de división de poderes, y si hay algo que nosotros debemos revisar permanentemente es aquel alcance del artículo 1, que parece que siempre está continuamente en discusión en la teoría constitucional, que somos una nación que adopta para sí la forma representativa, republicana y federal de gobierno. Esa división de poderes que nos exige el federalismo también está puesta en duda acá, y bienvenidos sean los debates para saldar de una buena vez, para cumplir a casi ya 30 años el sueño de aquellos que hicieron posible la reforma constitucional del año 1994. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor López Alfonsín. Seguidamente hará uso de la palabra la doctora Fabiana Jafrek. Es abogada, especialista en Derecho Tributario y doctora con orientación en Derecho Constitucional. Es jueza de Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo y consejera del Consejo de la Magistratura de la Cava. Además, es profesora adjunta regular de grado y de posgrado de la UBA y de otras universidades. Dirige y codirige proyectos de investigación académicos. Tiene escrito trabajos sobre derecho público. Le escuchamos, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la generosa invitación a participar
de este importante evento a los doctores Alejandro Amaya y Luca Mesetti. También felicitar y mi admiración a los organizadores y a todos los que trabajan en este evento y la hospitalidad con la que nos han tratado en estos días estas dos ciudades que nos albergan. El aspecto que voy a tratar hoy es un aspecto, es uno de los tantos aspectos del federalismo que tiene, digamos, directa vinculación con lo que ocurre en la República Argentina. Y esto tiene que ver, lo que planteo, es la desconexión que existe entre el gasto que demanda el cumplimiento de servicios, funciones y competencias a cargo de los niveles locales con los recursos, en especial los recursos impositivos, que por la ley de coparticipación se le adjudican a estos niveles locales, es decir, la falta de correspondencia entre estos datos y entre que, y a pesar que pueda haber, existen una diversidad de causas, me voy a centrar a la que es para mí fundamental, que es la falta de sanción de una ley de coparticipación según los parámetros fijados por la reforma constitucional parcial a nuestra Constitución en el año 1994 y el dato de la profundización del proceso de descentralización de funciones que se viene operando en los niveles locales en las últimas décadas. Este tema tiene un impacto, en definitiva, sobre el sistema de recursos y el acceso sobre el sistema de derechos, y el acceso a derechos y la calidad de los derechos a los que acceden cada uno de los habitantes de nuestra tan diversa nación. Es por eso que cómo financiar el federalismo es y ha sido desde antes de la sanción de la Constitución Nacional de 1853-60 una preocupación que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. En el devenir, la sensación que queda es que el federalismo de los recursos no encaja con las necesidades del federalismo del gasto. Y ello es tan así que la última manda constitucional, la última manifestación del federalismo fiscal, cuál era la sanción de una ley que se ajustara en la distribución de los recursos a la realidad, al planteo de la Constitución del 94, al día de hoy no se ha dictado. Entonces sobrevive un régimen que prácticamente nació anacrónico del año 1988 para la distribución de los recursos y en este dato no se tiene en cuenta la descentralización que posteriormente empieza a profundizarse de la descentralización del gasto en los niveles locales. Y entonces hay intentos de acuerdos interjurisdiccionales que van impactando en ese sistema legal vigente a lo largo de los años. Y digo adrede la palabra intentos porque muchos de estos acuerdos interjurisdiccionales no son acompañados, suscriptos por todas las jurisdicciones o habiendo sido suscriptos por las jurisdicciones, luego no son ratificados en el orden interno, o habiendo sido suscriptos, ratificados en el orden interno, no se logra un cabal cumplimiento de esas cláusulas. De todos modos, también, en honor a la verdad, de cumplirse todas estas deudas del federalismo, los problemas del federalismo no se agotarían, como también Ana
y también Marcelo han dejado expresados, porque ya el federalismo supone distintos niveles de gobierno con decisión, entonces pluralidad de opiniones y la latencia de algún conflicto reivindicativo de algunos de sus miembros. Hay un libro, una obra colectiva de federalismo fiscal, que tiene un capítulo que comienza con una anécdota sobre la atención del federalismo que me gustaría compartir con ustedes. Es una anécdota que inventan los autores y es la siguiente. Dicen, hay que cubrir un alto cargo de funcionario en la ONU, entonces se decide hacer un concurso de ensayos de no más de 1000 caracteres y el tema elegido es el elefante. Entonces se presenta un candidato francés con un ensayo que titula El amor y el elefante. A continuación se presenta un candidato alemán que titula su ensayo Capacitación y cuidado del elefante. Luego se presenta un candidato canadiense que titula su ensayo El elefante, responsabilidad de la nación o de las provincias. Con esto, los profesores Roberts y Dalby de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alberta intentan demostrar la latencia de la tensión que puede haber en un sistema federal. Y para continuar la idea que intento compartir con ustedes, entonces en materia de gastos, la regla va a ser la competencia local, en tanto que el resultado de la aplicación de la ley de coparticipación no va a estar en sintonía con esta realidad. Ya de por sí el sistema de coparticipación de los tributos para evitar la doble o múltiple imposición implica el compromiso de las provincias por sí y por sus municipios de no crear impuestos análogos a los que crea y distribuye la nación. Entonces, ahí la excepción a crear tributos en manos de los niveles provinciales es muy corta, muy pequeña. Y entonces, si nos vamos al ámbito de los municipios, esta posibilidad de crear tributos es mucho menor y quizás para cumplir sus funciones, dejando de lado las contribuciones que retribuyen beneficios que da el nivel local o el nivel de gobierno de que se trate a la comunidad, quedan las tasas que tienen que responder a efectiva prestación de servicio en nuestro sistema federal. Entonces, vemos esta disparidad entre recursos y gastos. La Corte ha sido un garante del federalismo fiscal y custodia del sistema de coparticipación, tal como está planteado a lo largo de los años. Hay un caso muy emblemático que responde a una familia de fallos, como nos gusta decir a nosotros en el ámbito tributario y en otros ámbitos también, sobre tasas, que fue Laboratorios Raffo, que fue un fallo de la Corte Nacional del año 2009, donde la Corte da las pautas a un Tribunal Superior de Provincia para que dictara un nuevo fallo donde tuviera en cuenta que ese tributo creado no podía mantenerse porque no había posibilidad de que el municipio preste efectivamente un servicio donde no existía un local de la empresa en el territorio municipal. Cuando el fallo es devuelto al Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba un año más tarde, que dicta nueva sentencia ajustándose al criterio de la Corte, el voto del doctor Domingo Juan Cecín es muy ilustrativo. Él dice, ¿cómo hacen los municipios para atender la compleja y creciente funciones que tienen a su cargo si no tenemos los recursos suficientes para hacerlo, si no se dicta una nueva ley de coparticipación? Y este problema de financiamiento también se percibe en el caso que involucró a Entre Ríos con la Nación en el 2019,
con la decisión nacional de bajar alícuota a cero los productos los productos de primera necesidad, de canasta básica, y el perjuicio que esto representaba para la provincia en su previsión presupuestaria de esos recursos que no se iban a coparticipar. Y recientemente el fallo ESO Petrolera contra Municipalidad General de Quilmes, que tuvo una audiencia pública muy interesante en el 2019, donde se veían las posiciones de los contribuyentes, los afectados por la carga tributaria, los municipios con sus diferentes realidades, los municipios que necesitaban más recursos, los que tenían menos recursos, y el voto finalmente de la Corte, el fallo de la Corte que se da en el 2021, donde el voto del doctor Lorenzetti se hace cargo de esta realidad, del desfinanciamiento de los niveles locales. En el 2014 la Corte, como garante del federalismo, toma otro rol. Empieza primero en un caso que tenía que ver con la falta de dictado de una ley de coparticipación provincial, que entonces ante esa omisión no se daba la participación que correspondía en coparticipación a un municipio. La Corte revoca la decisión del Tribunal Superior de la provincia de La Rioja, que había desechado in limine la acción, y dice: una autonomía no puede ejercerse sin recursos, el principio de suficiencia de los recursos. Y esto que entonces en el ámbito nacional nos pareció que esta doctrina era plenamente aplicable a esta situación de la falta de una sanción de ley en el orden nacional. Pero la Corte no tardó mucho tiempo en hablar expresamente de la falta de sanción de una ley nacional. Y a partir del 2015, y cada vez que tiene ocasión, exhorta a lograr los consensos políticos, por más dificultoso que esto sea, para poder volcar este cometido constitucional. ¿Y por qué es tan importante este cometido constitucional? Porque ya la cláusula que establece la coparticipación en la Constitución habla de esta correspondencia que tiene que haber entre servicios, funciones y competencias con la distribución de los recursos. Pero va más allá. Introduce también para reforzar, para tratar de derribar, con esto que también traía Ana, el rol de barrer con las asimetrías de nuestro tan desigual territorio. Entonces introduce conceptos de distribución y de realización de gasto como solidaridad, igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República, equidad. Y algo que me parece que saliendo de este inciso hay que tener en cuenta: el desarrollo y la profundización de las autonomías municipales y el reconocimiento de la autonomía a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, en este conjunto hay una deuda constitucional pendiente. Un profesor de Derecho Tributario, que ya no está con nosotros, pero que cada vez que puedo me gusta mencionar, el doctor José Osvaldo Casás, decía que nuestro sistema era un sistema de federalismo del gasto y de unitarismo en la caja. Entonces, esto creo que ilustra bastante el tema. Entonces, dos reflexiones finales. Miro a los organizadores por las dudas. El tipo de recursos que podría crear en nivel local, más próximo al habitante, no son de los tipos directos que tienen más dificultades de trasladar el peso a los habitantes de la ciudad. Y al ser indirectos, de corte indirectos y más fácilmente trasladables por su naturaleza, pueden impactar en aquellos que tienen más dificultades, en definitiva, de acceder a derechos. Y el otro punto, que a partir del anacronismo de la coparticipación, toda reivindicación que se haga a los niveles locales de cuotas que piden y que se reconocen, merecen en la coparticipación, se hacen a través de transferencias que afectan el sistema federal y por eso necesita
ser repensado nuestro federalismo. No se trata, en definitiva, de ver qué porcentaje le corresponde a las jurisdicciones locales de recursos en materia de coparticipación, si a una le corresponde más, si a otra le corresponde menos. Tenemos que ir un pasito más adelante y decir, bueno, ¿qué porcentaje le corresponde a la nación? ¿Qué porcentaje le corresponde a las provincias? Y estas derivar eso a sus municipios. Es más, tenemos que hacer otro paso más adelante, es decir, ¿con qué recursos tiene que quedarse la nación y con qué recursos tiene que cumplir su cometido, tienen que cumplir su cometido los niveles locales? En definitiva, creo que lo que hay que hacer es pensar una regla donde se conjuguen los recursos adecuados en clave de solidaridad con los gastos para poder viabilizar el acceso a derechos en forma igualitaria para todos los habitantes de nuestra desigual nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Jafrik. A continuación, hará uso de la palabra la doctora Laura Marcela Serrano. Es abogada, especialista en Derecho Administrativo y en Medio Ambiente y Globalización. Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia y doctoranda en Derecho. Es profesora universitaria de grado y posgrado y vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén. Le escuchamos. Gracias. Bueno, antes que nada, al igual que el resto de mis compañeros acá, agradezco la invitación y más que nada la posibilidad de hablar entre amigos y empezar a discutir todas estas cuestiones que en esto creo que todo el panel, me apropio de esto porque soy la última, estamos coincidiendo en que el mejor modelo es el federal. Lo que sí tenemos que ser conscientes es todas las deficiencias que tenemos en los distintos ámbitos del federalismo para poder corregirlas, no para cambiar el modelo. Entonces, frente a la pregunta que surge en el título del panel, a mí me surgió que los que me conocen, suelo utilizar algunas frases literarias como disparadores o algunos libros escritos por profesores de Derecho, pero no de cuestiones tan de Derecho. Y se me vino a la cabeza un libro que hace poco terminé, que era un ensayo sobre el prejuicio que escribió el doctor Rosati, el que va a recibir hoy justo el postdoctorado de honorario de la Universidad de Bolonia, hoy a la tardecita, en donde cuando él hace el análisis desde el Frankenstein y cómo se analiza el monstruo y uno ve lo diferente, cita un artículo de Castilla del Pino que habla sobre la lógica de la locura. Y entonces empieza a hablar de lo que son los actos locos, que es cuando no coincide el objeto interno con el externo, pero aparece una palabra que es la de los casi locos. Y en ese caso de los casi locos, él dice, ahí aparece cuando uno intenta o ve la diferencia entre imaginar lo que una cosa es y creer que es. Y en esa lógica empiezan a surgir millones de dudas y distintas graduaciones de dudas. Pero el principal problema ahí, cuando uno empieza a dilucidar esto de si se trata de actos locos o casi cuerdos, dependiendo del lado que uno se ubica, es justamente ver, lo torturante, es ver si uno frente a ese tema realmente está casi loco o casi cuerdo. Y acá pasa esto en materia de federalismo. Por eso hacía esta referencia. Cuando nosotros queremos ahondar toda la cuestión o los aspectos políticos, económicos del federalismo y principalmente abocarnos al tema de las autonomías provinciales o las autonomías municipales, en esta lógica del federalismo, ahí vemos que parecemos casi locos. Desde lo teórico, desde lo histórico, desde lo esencialmente desde el poder constituyente, incluso original, en manos de las provincias, siempre hablamos y reforzamos el federalismo. Incluso como decía Ana, con esto de reconocer la otredad y basarnos en ese sentido. Y así lo hemos avanzado en todas las etapas de evolución constitucional. Antonio María Hernández cita a modo de ejemplo. 4, la del 53 cuando lo creamos, en 1860 cuando se consolida o se ahonda con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, en 1950 cuando, como decía Marcelo, aparece Frías hablando del federalismo de concertación, y en el 94 donde supuestamente reforzaríamos este federalismo. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. ¿Por qué elegimos el federalismo? El federalismo, más allá de hablar de una descentralización del poder en el territorio,
tiene que ver también con un modelo en donde nosotros asumimos que, dada la extensión territorial que tenemos y los desequilibrios que hay dentro de ese territorio, requerimos cierta unidad, pero no en términos de unificación, sino de uniformidad, como hablábamos antes, en términos de respetar al otro y en el ejercicio de sus autonomías justamente respetar esa diferencia, pero con esa meta que también hablaba Fabiana respecto de lograr ese equilibrio en el desarrollo de las distintas unidades que componen al Estado. Y ahí es donde empiezan los anacronismos. Ya desde Alberdi decía, yo también voy a abocarme más a lo económico quizás del federalismo, que lo esencial y la real importancia del federalismo, más allá de todo lo teórico, la distribución competencial y demás, era la descentralización del poder rentístico, que ahí estaba la esencia del sostenimiento de estas autonomías. Pero el mismo Frías, cuando citaba el fracaso o el incumplimiento del modelo federal, daba millones de excusas, varias de ellas citadas por Marcelo, desde el hiperpresidencialismo, lamentables los gobiernos de facto que hemos tenido, la infraestructura de la concentración socioeconómica en Cava o en Ciudad de Buenos Aires y en los conurbanos, el desarrollo de virtuales centralizadoras de la propia Constitución, de virtualidades como las facultades legislativas concurrentes que ante el ejercicio por los gobiernos nacionales ya inhiben a los gobiernos provinciales, y así un montón de elementos que nos van mostrando que esa pretensión federal no es real. Incluso con el 121 de la Constitución, que también citaba Marcelo, respecto de todo el poder no delegado reservado por las provincias, es pacífica la interpretación cuando hablamos de derechos, pero cuando empezamos a hablar de recursos económicos empiezan los conflictos. Cuando empezamos a hablar del ejercicio de la autonomía política y normativa empiezan los conflictos. Y ahí deja de ser pacífica. Y ahí vemos que en realidad las provincias, en este caso los municipios, detentan un poder bastante reducido. Entonces este monstruo, como dice Rosati cuando habla del ensayo del prejuicio, que en este caso sería la autonomía, ¿sabe que existe? ¿Es real seguir hablando hoy de autonomía? Yo creo que sí, pero para esos fines tenemos que empezar a recortar el perímetro de la propia silueta del monstruo, empezar a ver de qué hablamos. Como último referente de fortalecimiento tenemos la reforma del 94. En cuanto a la autonomía, en términos normativos, en realidad no ha cambiado mucho. En términos políticos sí, agregó varios aspectos positivos, desde el 121 al 124, el 41, 75 y 130, que es justamente uno de los que citaba Marcelo. Pero donde se empezó a romper este federalismo justamente en lo económico. En ese sentido, ¿qué se establece? Como mencionaba Fabiana, ese mundo pretendido de la ley convenio, en donde todos como iguales, Cava, provincias y nación, se sentaran a dialogar en un ámbito ejemplificativo en términos puros del federalismo de concertación, justamente para regular la cuestión fiscal. Pero después cuando empezamos a ver cómo eso funcionó y devino en el tiempo, vemos todo lo opuesto, vemos todo un centralismo que se evidencia claramente cuando uno ve el contenido de los acuerdos fiscales que también mencionaba Fabiana. Cuando uno empieza a analizar, desde el 92 empezaron los primeros acuerdos, Pacto Fiscal 1, Pacto Fiscal 2 en el 93, viene la reforma constitucional en el 94, y ahí la Corte incluso, acompañando un poco lo que se comentaba antes sobre la coparticipación, como ve que no se avanza en la ley convenio que manda la Constitución, empieza a considerar y darle la misma jerarquía a estos pactos fiscales que la ley convenio que debiera existir técnicamente y que debiéramos haber dictado antes del 96, por la cláusula transitoria que se establecía en la reforma del 94. Y al darle esa naturaleza y darle una cuestión contractual e entender que eso va a regir y va a ayornar o actualizar esa ley convenio que desde el 88 nos sigue rigiendo, en lo formal, en la foto del acuerdo, puede entenderse de esa manera y respetarse en esos términos de igualdad. Pero después cuando empezamos a analizar el contenido de esos acuerdos, ahí empezamos a ver que la realidad no es tal, que no está ese reflejo de la participación igualitaria de las partes en el consenso. Desde mi experiencia personal, he tenido oportunidad de trabajar en Fiscalía de Estado, ahora en el Tribunal de Cuentas, y desde ahí he participado de todos esos procesos de discusión. Y claramente no había una negociación como la que uno pretendería en el ámbito de una ley convenio. Si uno lee el texto de los acuerdos, por ejemplo, empieza a ver que para
las provincias participan en los mismos en búsqueda de liquidez, pero a cambio de la liquidez que necesitan para seguir sosteniéndose en sus funciones y en sus servicios que además, como citaba Fabiana, fueron transferidos en muchos casos sin fondos, sin la consecuencia natural del recurso para el sostenimiento del servicio, entonces eso ya hace la prestación deficiente de cualquier servicio que quede a cargo, empezaban las trampas. Bueno, reconozco en un acuerdo que te di el servicio sin recursos, pero en vez de destinarte los recursos o transferirlos, que tiene un valor legal específico, la transferencia, te doy fuentes de financiamiento. Claramente no es lo mismo. Si la provincia no negocia, no participa del acuerdo, lo que se obtenga del tributo se reparte en el resto. Otra desventaja. Entonces termina obligándose la provincia a participar. Entonces resigna constantemente esta autonomía. Hubo periodos en donde no quedaba muy claro cuánto se iba a recaudar. Entonces, ¿qué hacía? Determinaba una suma fija. Algunas veces anual, que dividían 12 cuotas iguales en la Argentina. Otras veces que esas sumas en un año eran 1.300 millones anual y al otro año pensaban 1.300 mensuales. Que decía, pero ¿cómo? ¿En qué momento? De las 1.300 en 12 cuotas iguales, ahora tenemos 1.300 por mes. En algún momento la cuenta no me está dando, y eso que soy abogada. Cuando empiezo a seguir analizando todas esas cuestiones, empiezo a ver que como contrapartida del reconocimiento magistral del Estado, de derogar normas nacionales que se le habían escapado, porque en la ley convenio, en los acuerdos fiscales, quedaba claro de que unilateralmente, y la Corte también en esto lo ha dicho, en Santa Fe 2015 y demás, no puede unilateralmente tocar la masa coparticipable, y hacía detracciones para darle asignaciones específicas. Entonces, en ese contexto, ¿qué dice? Bueno, después de varios años de litigio, porque obviamente las provincias todas litigaban y presentaban procesos judiciales, ¿qué hacía? Dice, bueno, reconozco que hay que derogar esto, pacto fiscal al primero, pacto fiscal 1, agosto del 92. Derogamos 2 decretos, 559 del 92 y 701 del 92. Imponen una detracción en favor de lo que era entonces la DGI. ¿Qué hace? Dice, bueno, reconozcamos que hay que dejarlo sin efecto. Pero, y ahí empieza la trampa, no van a ser reintegrables. Salvo para quienes ya tienen sentencias firmes de la Corte. Entonces es igualdad entre provincias. Si yo no litigué en pos de llegar a este acuerdo o estoy pronta a presentar la demanda, ¿no tengo el mismo derecho a que me devuelvan? Si ya sabemos que es ilegítima la retención, lo ha dicho la Corte y lo está reconociendo la Nación. Y entonces en ese contexto, ¿qué hace? Vuelve a decir, bueno, está bien, dejamos sin efecto los decretos, pero todos tienen que desistir de todos los procesos. Y esta práctica se repitió en absolutamente todos los acuerdos fiscales. Y en otras prácticas. En su momento tuve oportunidad de participar en el Programa Nacional de Desendeudamiento, que se planteó como una oportunidad para todas las provincias en el 2010 de renegociar la deuda con Nación. Fantástico, geniales las tasas de interés, las cuotas, todo. Hubo hasta, se redujo la deuda, se cuantificó de una manera distinta justamente para que no fuera perjudicial para los estados provinciales. Obligación, contrapartida, desistir de todos los juicios en contra, no importa el concepto contra Nación. Neuquén tuvo que desistir, mala liquidación de regalías, de regalías hidroeléctricas, mala liquidación de regalías hidrocarburíferas, tuvo que desistir de un juicio del transporte metanol, o sea, sé qué tenía que ver eso con el desendeudamiento de deuda, el programa de desendeudamiento entre Nación y provincia. Pero sigue esto, porque no solo se dio en el 92, en el 2007, que fue el primer gran acuerdo fiscal que hubo, como más actualizado, más ayornado, que vino a sanear todos los acuerdos anteriores, incluso en su extensión, vuelve a decirse lo mismo. Y a partir de ahí se repiten todos los consensos fiscales desde el 2017 hasta el 2021, de que todos tienen que abstenerse y suspender por un año los procesos en contra vinculados con coparticipación. Entonces, claramente hay una reducción o una resignación de la autonomía. Ya desde el primer acuerdo fiscal reconoce Nación el primer párrafo, primer artículo, primer acuerdo fiscal. Pactemos una detracción del 15% en favor del ANSES para sostener justamente las obligaciones previsionales. Pasaron 20 años de discusión y terminaron en un nuevo acuerdo fiscal dejando sin efecto y programando que llegaría a cero esa detracción recién en el 2020. Si ustedes se toman si les interesa, por ejemplo, todo lo que es tributario,
El CFI, que es el órgano, la Comisión Federal de Impuestos, el órgano que nace de la Ley Convenio de Coparticipación, se tomó el trabajo de hacer un laberinto de la coparticipación, que esquematiza de una manera visual agresiva, desde mi lugar provincial, todo lo que no va a la provincia. Porque en todo ese berenjenal, que es, por eso se llama laberinto, en el medio hay 4 o 5 cuadraditos que dicen masa coparticipable, de un cuadro que tiene esta magnitud. Entonces, en este sentido, seguimos avanzando con la resignación de las autonomías. Pero no queda ahí. Empieza a establecerse en los acuerdos fiscales las derogaciones y la modificación de impuestos provinciales, no de nacionales. No entran en el pacto los impuestos nacionales, entran solo los provinciales. Impuesto de sellos, impuesto de ingresos brutos, modificación de alícuotas, fijan las tasas, van fijando progresivamente cuándo debieran dejar de existir esos impuestos provinciales. Se va estableciendo que las valuaciones de otros impuestos, como por ejemplo de patentes o de inmobiliarios, se van a hacer conforme las valoraciones o evaluaciones que hace un organismo nacional, como la AFIP. O sea, perdimos total la autonomía tributaria como provincia. En ese contexto seguimos, e incluso, fíjense, hubo en estos compromisos federales, uno del 2000, se establecía hasta el contenido del mensaje de elevación de la ley de presupuesto. Se establecía, por ejemplo, que se comprometían las provincias a hacer que sus legisladores acompañaran al proceso nacional interviniendo en otros poderes en respecto de pedidos de prórrogas de leyes de emergencia, de leyes de privatizaciones, de leyes tributarias, de lo que se les ocurra. Eran paquetes de 10, 12 normas por acuerdo. Se empezó a hablar del endeudamiento provincial y empezaron a hablar del endeudamiento responsable, incluso cuando la Nación no presentaba ni aval ni garantía respecto del endeudamiento, que era autónomo de la provincia y lo sostenía con sus propios recursos, en nuestro caso, por ejemplo, regalías o lo que percibimos de copa, pero es nuestro, de coparticipación. Y a partir de ahí nace la bendita Ley de Responsabilidad Fiscal, 2004, reformada en 2017, que es otro ejemplo, gracias, otro ejemplo más de que perdimos autonomía. Esa no es una ley consenso. Y esa ley establece que cada vez que la provincia se endeuda, tiene que tener la autorización del Ministerio de Economía. Si no lo hace, pierde todos los beneficios acordados, de cualquier naturaleza. Y por ende tampoco puede, porque incumple con una cuestión formal dentro del trámite administrativo para obtener un endeudamiento. Y de hecho, si la provincia quisiera negociar un endeudamiento a nivel internacional mejor que Nación, por los de consenso fiscal, les avisa igual tratamiento. O sea, que lo que consiga para sí provincia tiene que igualar Nación, y si no, le toca lo que negocie Nación, más allá de los recursos y de las garantías que tengan. Y así seguimos avanzando en esta cuestión. Obviamente que la Corte, en este sentido, cuando Nación unilateralmente ha modificado, ha hecho detracciones o no ha devuelto las detracciones declaradas ilegítimas, como pasó también en la causa Santa Fe, que volvió a pedir una cautelar justamente para pedir la liquidación de esto, e incluso querían... Es genial leer ese fallo, porque ahí uno lee cómo manipula lo propio que acuerda Nación al momento de judicialmente defender una postura, que no le reconocía el daño patrimonial por esa detracción unilateral y establecía tasas de interés del 6% anual, ni siquiera les reconocía la propia justicia establece en situaciones similares. Bueno, es tremendo ese fallo. O sea, da para hablar toda una tarde. Pero en ese contexto uno va viendo que la Corte también, en el afán de proteger el federalismo, que increíblemente, pues yo soy bastante crítica de la Corte en general, cuando fortalece el federalismo y defiende las autonomías provinciales en todas estas cuestiones, recordando incluso que esa distinción teórica de las especies tributarias no es meramente académica, sino que tiene su reflejo en las autonomías políticas y normativas de las unidades federadas. Después avanza y esos criterios de igualdad que entiende que tienen al momento de sentarse a concertar esas unidades, los aplica cuando cada provincia ejerce dentro del derecho público local sus autonomías a dictar los impuestos. Entonces dice que hay una especie de discriminación pasado en ingresos brutos, cuando se utilizan criterios que para ellas son subjetivos para beneficiar o perjudicar a una misma empresa que desarrolla la misma actividad en dos provincias distintas. Entonces, entendiendo que el criterio no es objetivo, entendiendo que se viola la igualdad, que se crearían aduanas interiores al establecer esas diferencias, directamente anula y declara inconstitucional la facultad de que cada provincia autónomamente establezca
cuánto, dentro de los límites incluso de los pactos fiscales, puede establecer de alícuota para justamente favorecer las inversiones en su propia provincia, que es parte de la labor y de la función que tiene una provincia. Ni hablar de todo lo municipal, que gracias a Dios, también Fabián ahí explicó de cómo los está reivindicando. Gracias. A esto, además de responsabilidad de acuerdos fiscales y demás, hay otras leyes como estabilidad fiscal, impuesta también desde Nación, sin hablar de concertación, sino que invita a la adhesión, pero ya comprometió al Estado Nacional frente a inversiones extranjeras, con la responsabilidad internacional que eso también nos cabe, ante cualquier posible incumplimiento. Nosotros las padecemos constantemente en lo que es hidrocarburífero. Pero fíjense la contradicción de Nación. Pretende, ahora Massa estuvo anunciando hace poco que iban a alargar un proyecto, insistir en el proyecto de la ley corta de hidrocarburos, usando la estabilidad fiscal y las inversiones, que fue lo último que fracasó el año pasado, pero hacerlo como una ley corta. Y a la vez quieren, desde Nación, por lo menos el presidente, habló que quería dictar o crear un tributo a la ganancia inesperada en función de los incrementos que se tenía por el conflicto de Ucrania. O casualidad, las ganancias inesperadas las tuvieron las empresas de más de 1.000 millones de pesos. Todas las explotadoras de hidrocarburos. Entonces dicen, me están planteando estabilidad por un lado y me crean por el otro este tributo especial, específico a la ganancia específica por lo de Ucrania. Todo es un conflicto. Nación habla del tema de los recursos en función de la copa, pero se olvida que el 75 inciso 2 habla de los gastos, también aplicando el mismo criterio, y que se tienen que aplicar los mismos, la objetividad, la equidad y la solidaridad en ese mismo tema. Lo mismo con la falta de creación del Banco Central, igual con el tema que citaba también Marcelo, con la diferenciación entre dominio y jurisdicción y el avasallamiento de las autonomías locales en ese tema. Cerrando, usando también un poco esto que les había dicho que era el ensayo de Rosati. Él manifiesta al final que dice, lo que perdura desde el origen en el fenómeno de Frankenstein es el perjuicio de lo estético, que surge por la apariencia y genera la asimilación entre lo feo, si es que existe algún modelo de feo, y lo malo, que debe ser rechazado o lo que debe ser segregado. Hoy creo que nosotros acá prejuicios en el análisis del federalismo no tenemos y no es difícil eliminar el prejuicio en ese tema. Por lo menos si nos sentamos desde el lado de las autonomías municipales o de las autonomías provinciales. Y nosotros podemos distinguir en vez de asimilar lo feo de lo malo, lo que no nos agrada, pero que podría encuadrar entre lo jurídicamente posible y aquello que debe ser rechazado. El federalismo claramente es la decisión correcta en este sentido y creo que quedó en claro en todos los que expusimos, que es como la solución para resolver todos estos grandes problemas políticos, económicos y sociales en un país extenso como la Argentina. Pero el gran problema es que en los hechos, en la realidad, se ha transformado en un proyecto centralista. Y ese proyecto centralista, como también decía Fabiana, lamentablemente refleja desigualdades y son constatables hasta en los números. Ahora, teniendo en cuenta este análisis y este desarrollo del modelo teórico y de esta descentralidad fáctica que tenemos, el modelo no es malo, aunque a la vista parezca feo, siguiendo estas palabras. Lo que tenemos que hacer es disipar un poco las dudas, afrontar el desafío de dialogar y concertar con verdadera conciencia federal, teniendo en cuenta la otredad que decía un poco acá Ana, no borrar con el codo lo que se escribe con la mano y empezar a sentirnos que en este sentido estamos teniendo cada vez actos más casi cuerdos, más que casi locos. Gracias. Muchas gracias, doctora Serrano. Para finalizar, el señor presidente del panel, doctor Facundo Marín, hará una síntesis de las exposiciones de los y las panelistas. Buenos días. Nos encontramos con un panel que analizó el federalismo, comenzando por la profesora Mastromarino, que desde el derecho comparado nos trajo los conceptos de localización y globalización y las razones por las cuales se está desarrollando la descentralización, se está intensificando la descentralización y se está optando desde la teoría con la forma del federalismo. El federalismo lo ha contrapuesto con el regionalismo y ha demostrado que
preferimos optar por el federalismo como una manera más flexible de manejar los intereses diversos que se desarrollan. Por de pronto hizo una explicación en Europa y mostró que buena parte del protagonismo constitutivo de las entidades federales en Bélgica y en España hacen muestra de que esta intensificación del federalismo es algo que la doctora Mastromarino nos hace advertir. Este panel se compone primeramente de una advertencia sobre que esta profundización del federalismo, esta intensificación del federalismo, según los panelistas que aquí han disertado, puede llegar a una situación abusiva que nos deje de cara a una excusa ideológica, a un nacionalismo populista, a una secesión de los ricos para sacarse de encima obligaciones solidarias. Desde el plano teórico nos hizo esta advertencia y nos dejó un consejo que vamos a dejar para el final de este cierre. El profesor López Alfonsín, nos hizo un desarrollo sobre las áreas protegidas federales, la situación originaria de dominio y jurisdicción federal, el advenimiento del artículo 124 de la Constitución ante un régimen legal que estaba establecido a partir del año 1980 y nos expuso toda la articulación de instrumentos que se están dando para producir este federalismo de concertación o federalismo de concertación ambiental en lo particular. Como desafío, como reclamo, este panel está demostrando que es necesario entender clara y constitucionalmente los derechos, en este caso, del titular del dominio del recurso natural. Y también planteó que el federalismo es un sistema de división de poderes y que, por ende, no nos podemos olvidar de esa herramienta a la hora de hacer estas concertaciones. La profesora Jafrik hizo hincapié en el federalismo fiscal, analizó que desde la constitucionalización de la coparticipación en el año 94, todavía no tenemos una ley de coparticipación que cumpla con los cometidos que están establecidos en la reforma constitucional. Hizo hincapié en los principios de descentralización institucional y la suficiencia de los recursos respecto de los gastos que generan una obligación de nación hacia provincias y de provincias hacia municipios. Como no existe un equilibrio en la ecuación entre recursos y gastos, ante la distribución insuficiente de estos y el manejo anacrónico y discrecional por parte de la nación, propone que volvamos a los principios constitucionales de solidaridad, equidad y de igualdad de oportunidades como criterios de interpretación en el desarrollo de estos consensos. Está pensando en una regla de recursos y gastos que permita el acceso a los derechos de cada habitante en razón de sus diferencias. Finalmente, la profesora Serrano nos hace un panorama entre el federalismo ideal, el imaginado, el pretendido, y se atrevió a decir que era feo, contra el federalismo real, que es el que está ocurriendo, que parece que es más feo. Así hizo un desarrollo respecto de los aspectos fiscales, políticos y económicos, y a través de los diversos instrumentos federales como el régimen de la coparticipación, el desarrollo de acuerdos fiscales. La doctora Jafrik dijo que algunos se firmaban, otros no se ratificaban y casi ninguno se cumplía. ¿Cuáles fueron las actuaciones de los organismos federales que están atendiendo a este tema? La normativa de responsabilidad fiscal y los compromisos de estabilidad fiscal.
todo el desarrollo de estos instrumentos federales denotaron una ambivalencia entre la pretensión y el resultado, una ambivalencia entre la intención de consenso y la escasez de diálogo. Reivindica el modelo federal como para acercar las normas a esta realidad. Y ahí hizo un planteo respecto de la descentralización del poder rentístico a través de elucubración de normas laberínticas para resolver un conflicto generando otro. Este panel nos presentó un desafío, un reclamo y también una advertencia. Considero que el menú que les ha ofrecido este panel de análisis, razones y valores puede ser concluido con la reflexión de la profesora Mastromarino, señalando que un buen gobierno federal debe gestionar la conflictividad. Tiene que estar preparado para gestionar la conflictividad. Y nosotros somos los que le tenemos que brindar las herramientas para detectar y tratar de gestionar ese conflicto, para elegir a la otra edad como otra forma de vivir juntos. Espero que haya sido de su gusto y con esto damos cerrado el panel.